Hola a todos, bienvenidos y gracias por su participación en este webinar. Vamos a esperar un par de minutos a que la mayoría de los inscritos se conecten para poder comenzar. Bueno, de nuevo bienvenido y gracias a todos ustedes por conectarse a nuestro webinar. Antes de entrar en detalle con el tema que hoy nos convoca, quiero especificar algunos puntos técnicos para asegurarnos que todo funcione bien para ustedes. Vamos a tener 5 minutos de introducción, aproximadamente 35 minutos de presentación y dedicaremos 10 minutos para preguntas al final de la sesión. En la barra de abajo de sus pantallas tienen un botón de Q&A. Para cualquier pregunta que tengan durante la sesión, no duden en escribirnosla. Vamos a responderlas al final de la sesión. Por otro lado, este webinar está siendo grabado. Al final de la sesión, ustedes recibirán un email con el link del replay para que lo puedan ver. Bueno, para comenzar, me presento. Mi nombre es Daniela López, hago parte del equipo comercial de Tiny Clues desde diciembre del año pasado y soy responsable de cuenta para el mercado español. Carmen, te dejo presentarte. Gracias Daniela y Yerma por invitarme, estoy muy contenta de estar con vosotros. Yo soy Carmen Dieguez y soy responsable de CRM para España y para Italia en mano a mano. Y buenos días, me llamo Jorma y trabajo como Customer Success Manager en Tiny Clues desde hace 3 años. En el pasado he trabajado como CRM Managers en diferentes compañías, así que muchas gracias a todos por participar hoy en este webinar. Bueno, para entrar en materia, nos gustaría empezar mostrándoles un poco del contexto que pudimos evidenciar con nuestros clientes durante el periodo de COVID, o más bien el periodo de confinamiento. Una de las tendencias más observadas, en primer lugar, es la fuerte disminución del volumen de envío de campañas CRM. En este gráfico vemos que a partir de mediados de marzo más o menos, el número de envíos de campañas de los retail disminuye aproximadamente en un 50%. Digamos que este es un aspecto que se explica desde el cierre de tiendas hasta la reducción de equipos disponibles que tuvieron que pasar del desempleo al desempleo parcial o simplemente al desempleo, como es el caso de muchas empresas en el sector del retail. Lo que es interesante de ver en este comportamiento es que la curva va a empezar a subir un poco, pero aún estamos lejos de volver al volumen de envío que se evidenciaba en un periodo que podemos llamar pre-COVID. Los retos que podemos observar con nuestros clientes hoy en día, en primer lugar, sigue siendo aumentar este volumen de envío sin que esto afecte o sature la base de datos de nuestros clientes. Porque en este periodo lo que vemos es que el volumen de envío disminuye, pero aún así los KPI de campaña son positivos e incluso a veces son mejores que en promedio, en todo caso, de lo que se solía conocer antes.
Como ejemplo, pues les podemos hablar de las tasas de apertura o de la tasa de reactividad. Esos son muy positivos, incluso si las ventas o la tasa de conversión en general no va a ser muy óptima. Pero digamos que en términos de engagement email, las reacciones son suficientemente positivas. Entonces, pues la pregunta, repito, es cómo aumentar este volumen sin afectar o saturar a mis clientes. Cómo apoyar las necesidades del negocio, ya que en este momento hay imperativos business o imperativos de la empresa para generar y aumentar las ventas. Y finalmente, el tercer gran reto que observamos es cómo adaptarnos al cambio de comportamiento de compra de nuestros clientes, porque estoy segura que ustedes lo vieron tanto como nosotros, que el cambio uno de los cambios de consumo es, bueno, como consecuencia del COVID, es el paso masivo a las compras e-commerce y con esto el aumento de ventas en la parte online. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a este cambio de comportamiento de consumo? Para responder entonces a estos retos, la agenda que queremos proponerles para hoy es, en primer lugar, hacer una corta contextualización de TinyClus, seguido a la presentación del programa de apoyo a acompañamiento Marketing Heroes Accelerator. Luego pasaremos a hablar de algunos casos y estrategias de uso de mano a mano en el manejo de su CRM. Y finalmente vamos a dedicar los últimos 10 minutos para responder a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, para presentar TinyClus en unas cuantas palabras, somos una empresa francesa que trabaja en Europa del Sur, en Europa del Norte y en Estados Unidos. Hoy en día contamos con más de 100 clientes repartidos en aproximadamente 15 países. Anualmente desarrollamos más de 100.000 campañas marketing optimizadas, que representan alrededor de 2 billones de mensajes optimizados también gracias a TinyClus. Trabajamos en dos verticales principales, el retail, con empresas como Fnac, Galeries Lafayette, Privalia. De igual forma, algunas marcas como Kenzo, Clarins, Samsung, Etam. Y tenemos una segunda gran vertical que es el sector de viajes, con empresas como Catalonia Hoteles, en la parte de cruceros Cruise Line, Air France, entre otras grandes marcas. De la misma forma, empezamos también a trabajar con el sector financiero. Como referencia tenemos al Banco Boni. Bueno, ¿qué hace TinyClus y cómo funciona en pocas palabras? Somos una plataforma SaaS de inteligencia artificial que utiliza el Deep Learning para ayudarle a los equipos marketing a predecir en dónde será más eficiente el marketing cliente y de esta forma tomar decisiones basadas en la data sobre temas de campaña, audiencias y planes de marketing. Con TinyClus es posible escalar el plan de campaña en tiempo real en función de las demandas de la empresa o de cualquier otro imperativo que se tenga, activando todos los canales que ustedes utilicen como email, print, mensajes SMS, redes sociales, entre otros. Por supuesto, un seguimiento detallado del comportamiento y rendimiento de sus campañas también puede hacerse a partir de la plataforma. Para posicionarnos dentro del marketing stack y dentro de todas las herramientas que hoy existen en el mercado, somos una capa complementaria a sus herramientas actuales de marketing, de gestión de campañas y de ESP, que utiliza todos los datos que son recolectados por estas herramientas, como los atributos del usuario, el catálogo de sus productos y los historiales de campaña, de navegación y transaccional, con el fin de descubrir ciertos patrones de demanda de sus clientes y encontrar conexiones que sean accionables, es decir, esas pequeñitas pistas o las tiny clues que ayudarán a que sus equipos tomen las mejores decisiones. Bueno, hoy en día tenemos la fortuna de contar con un ecosistema de socios con quienes desarrollamos conectores que facilitan la exportación de la data y por ende pues van a reducir los recursos necesarios para la configuración de la plataforma. En esta diapositiva pueden ver algunos ejemplos como Eurelian, Salesforce, Oracle, Splio, entre otros. Bueno, por otro lado, uno de los eventos que lanzamos en TinyClus durante el confinamiento es un programa de apoyo y acompañamiento a empresas en los países más afectados por la crisis, Francia, España e Italia, donde la idea es permitirles acceder a los insights comportamentales de sus clientes
y a sus soluciones, perdón, y a sus evoluciones, permitiendo, por supuesto, la construcción del plan marketing en cara a la salida de la crisis, la activación de este plan con la identificación de todas las audiencias para cada una de sus campañas y el acceso a la medida de los rendimientos de sus campañas, tanto online como offline. Este programa era gratuito gratuito e ilimitado hasta finales de septiembre. Desde que este programa se abrió, hemos podido acompañar a líderes del bricolaje, a empresas de turismo, líderes de cosmética y de la moda, e incluso a empresas de ticketing de eventos para retomar y reactivar toda la actividad marketing y de CRM. Pues la buena noticia para hoy es que frente al éxito que tuvimos con este programa, decidimos abrir otra ronda con ciertos cupos limitados que constituye el mismo modelo de utilización gratuito e ilimitado y que también incluye el acompañamiento de nuestros equipos de Customer Success. Las condiciones para poder hacer parte de este programa, en primer lugar, es estar en la capacidad de exportar su data para poder alimentar nuestros algoritmos. Segundo, poder firmar un contrato antes del 31 de julio a 0 euros y sin reconducción tácita, pues esto significa que no hay ningún compromiso financiero. Tercero, poder firmar nuestras condiciones de venta y finalmente definir juntos un Success Plan que indique los objetivos a alcanzar con la plataforma. De esta forma nosotros vamos a poder validar al final si es posible o no tener una futura colaboración heroísta. El uso gratuito e ilimitado les permite utilizar la plataforma hasta el 30 de noviembre. Digamos que esto va a cubrir hasta después del periodo de Black Friday. Así que pues no duden en contactarnos si están interesados en conversar con nosotros. Ahora le doy la palabra a Carmen de Mano a Mano, que va a explicarles más en detalle su contexto y las estrategias de campaña de CRM. Gracias, Daniela. Bien, pues aprovecho para presentaros Mano a Mano. Somos un marketplace especializado en hogar, bricolaje y jardinería. Nació en Francia y en 2015 llegó a España. A día de hoy, aparte de en Francia y en España, estamos en Italia, en Reino Unido y Alemania. Últimamente hemos tenido un crecimiento bastante exponencial. En 2019 crecimos un 54%. Contamos con 40 millones de visitantes al mes y más de 5 millones de clientes activos. Tenemos un gran catálogo con más de 4 millones de productos y 2.800 vendedores en España. Más en concreto, con TinyClus, firmamos el contrato en octubre de 2019 y un mes después, en noviembre de 2019, empezamos con un POC de 3 meses, donde realizamos un A/B test que resultó muy satisfactorio y en febrero de 2020 comenzamos a utilizar la plataforma normalmente como os voy a explicar a continuación. Next. Un poco el contexto que teníamos antes de utilizar TinyClus era un plan de animación comercial que estaba prácticamente liderado por el resto de equipos, puesto que había demandas de los equipos de trade marketing, de ventas, que impedían que nosotros tuviésemos un poco la mano sobre la decisión de qué íbamos a hacer, porque a pesar de que nosotros decidiésemos un plan, luego siempre había eventos y cosas de último momento que había que incluir. Además de esto, todas nuestras campañas eran full base y entonces los temas que enviábamos en nuestras newsletters y nuestras comunicaciones eran súper genéricos y esto implicaba que teníamos muy poca flexibilidad para innovar y para profundizar en nuestro catálogo a la hora de elegir nuestras comunicaciones. Posteriormente, cuando empezamos a utilizar TinyClus y la época actual, esto nos ha permitido tomar el liderazgo de nuestro plan de animación comercial, decidir lo que queremos hacer y poder dar salida a todas las demandas de los equipos de trade y de ventas gracias a TinyClus, de modo que podemos digerir muchísimas más comunicaciones y ser capaces de dirigirnos muchísimo mejor al cliente. Esto implica que el cliente es el rey ahora mismo de nuestra estrategia de marketing y somos capaces de innovar y conocernos mucho mejor a nivel catálogo. Gracias, Carmen. Ahora voy a presentaros las estrategias que recomendamos para poder alcanzar los objetivos descritos por Daniel antes. En estos momentos, para recuperar el tiempo perdido durante el COVID, los departamentos de ventas quieren comunicar sobre todos los productos, con campañas de trade marketing, dependiendo del stock en el almacén,
El riesgo es de dañar la base de datos con la aumentación del volumen de email enviados. Así que la estrategia que recomendamos es de definir los tipos de comunicaciones más adaptados, full base o pequeña selección de los clientes para cada categoría de comunicación basándose en los datos. En este sentido, TinyClus propone la Efficiency Map. La podéis ver aquí. ¿Cómo leer este gráfico? El tamaño de cada bloque representa sus ingresos en los últimos 30 días. Y cuanto más grande sea el bloque, mayores serán los ingresos. El color representa la concentración de los usuarios. Un bloque muy oscuro significa que esta categoría o este producto, esta marca, solo interesa una pequeña parte de los clientes. Carmen, en Mano a Mano, ¿utilizas esta funcionalidad? Sí, sí que la utilizamos, Roma. Si pasamos a la siguiente slide, next. El Efficiency Map lo vamos a utilizar para varias cosas. En primer lugar, para decidir nuestro planning del mes. Normalmente lo hacemos de un mes para otro. Entonces, va a ser aquí donde encontremos inspiración a la hora de hacer nuestro planning y decidamos qué categorías, subcategorías de nuestro catálogo vamos a hacer en full base y cuáles vamos a hacer en segmentado con TinyClus. Además de esto, cuando vienen demandas de los equipos de trade, como comentaba antes, vamos a validar el interés de hacerlo en full base o de hacerlo en TinyClus. Y, por ejemplo, aquí tenemos un Efficiency Map del mercado español, a pesar de que las categorías están en francés. Y si ahora mismo tengo que elegir cuáles harían full base, sin duda sería piscina, que aparece arriba, y mobiliario de jardín. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Esto quiere decir que la cifra de negocios que nos van a reportar o que han reportado en los últimos 30 días fue muy grande y además son de un color muy clarito. Esto quiere decir que los clientes son muy diferentes entre ellos y no es una categoría que segmente de base a los clientes. Entonces compensaría hacerlo en full base. Y next, en la siguiente aquí vemos cómo si tuviésemos que elegir aquellas que vamos a hacer segmentadas con TinyClus, pues serían muebles de lavado y pintura de exterior. ¿Por qué? Porque a pesar de reportarnos una pequeña cifra de negocios, son muy segmentados porque son muy oscuros, los clientes son un nicho muy concreto y en vez de spamar a toda nuestra base con una comunicación que probablemente no les vaya a interesar, vamos a elegir TinyClus, una pequeña parte de nuestra base e enviaremos estas comunicaciones en segmentado. Gracias, Carmen. Lo que describes, bueno, para mí de Customer Success es realmente la mejor manera de sacar provecho de este Efficiency Map. Bueno, el segundo reto del CRM que hemos visto con Daniela en este periodo, pero también en general, es definir el mejor planning teniendo en cuenta todos los productos que hay que promover durante una misma semana o un mismo mes. Por lo tanto, es muy importante identificar las categorías o los productos que interesan a los mismos clientes. Esto se puede hacer con el Audience Mapper. Es un gráfico en el cual el color traduce la superposición de las audiencias de las diferentes categorías del catálogo. Un círculo amarillo o rojo significa que dos productos tienen una audiencia muy parecida. Y se traduce también con el porcentaje que vemos por encima del gráfico, 38% aquí. Y el objetivo es realmente limitar la canibalización entre dos comunicaciones. Y esto también, Carmen, me has dicho que lo utilizáis en Mano a Mano, ¿verdad? Yes, sí que lo utilizamos. Para poner un ejemplo de cómo lo utilizaríamos nosotros, pongamos que estábamos en la slide anterior donde decidíamos el planning del mes. Entonces, en una misma semana nos coincide, ahora hablamos de marcas, una comunicación de Bosch y otra comunicación de Bestway. De esta forma nos preguntaríamos, ¿podemos hacerlo el mismo día o no? Entonces, cuando vamos al mapa, en el mapa vemos que la intersección entre Bestway y Bosch es muy azul, de modo que esto quiere decir sí podemos porque las audiencias son muy diferentes, de modo que no habría canibalización de segmentos y sí podemos enviar la comunicación el mismo día. En otro ejemplo, next, vemos Bosch y DeWalt
la intersección es naranja. Esto quiere decir que son audiencias similares, los productos de estas marcas son similares, entonces no nos interesaría enviarlos el mismo día, puesto que estaríamos robando de una audiencia a otra y no todos los clientes recibirían la comunicación que les podría potencialmente interesar. De modo que o bien las ponemos en 2 días diferentes, o si no queremos aumentar la presión comercial, los pondremos en semanas diferentes. Esto, bueno, gracias. Y creo que esto ilustra bien el apoyo de los datos en la definición del planning y bueno, en este caso de mano a mano. Una vez definido el planning y los visuales, el objetivo para el CRM es identificar las mejores audiencias para cada comunicación. Porque no se puede enviar todas las campañas a todos los clientes, porque si no, el base de datos se puede cansar. Y añadimos que, como lo hemos visto en el COVID, algunos comportamientos de los clientes cambiaron. Así que elegir la mejor audiencia parece más difícil ahora mismo, porque los antiguos segmentos estáticos a veces no funcionan ahora. Así que la tercera estrategia es de definir y optimizar las audiencias de cada comunicación apoyándose en los datos disponibles. El Deep Learning permite definir audiencias de forma dinámica, pero lo más fácil es explicarlo con un ejemplo en la próxima slide. Ok. Les presento aquí a Patricia. Debemos decidir si se debe incluir Patricia en la campaña de hoy, que habla de un barbacoa. Una segmentación clásica, vamos a decir, ve que Patricia es una mujer de 61 años que en general no suele ser el cliente de los barbacoas. Ella vive en una ciudad, es un cliente de gran valor, pero nunca compró un producto de esta categoría. Así que con una segmentación clásica, se concluye que no deberíamos enviarle esta comunicación a Patricia. Ahora vamos a ver cómo esto se hace con el Deep Learning. Con el Deep Learning se analiza realmente cientos de pequeños índices, Tiny Clues, sobre los compradores recientes de este producto, del barbacoa. La mayoría de los índices no tienen sentido para nosotros, seres humanos, pero dicen algo para el algoritmo. Luego se comparan los datos que conocemos sobre Patricia con lo que sabemos de los compradores recientes. Su correo electrónico, que es patricia@gmail.com, patriciajones@gmail.com, es importante. El hecho de haber comprado tal producto o abierto tal email 3 semanas atrás. Y cientos de otras informaciones que sí tienen importancia para el algoritmo. Este proceso es dinámico y así se puede adaptar a los cambios de comportamientos en muy poco tiempo. Así, con el Deep Learning detectamos que se debería incluir Patricia en la campaña y esto realmente permite mejorar los resultados de estas campañas con más pequeñas audiencias. Carmen, ¿puedes a lo mejor describir lo que hacéis en mano a mano con esta funcionalidad? Sí. Realmente, lo que decíamos antes, esta forma de segmentar va a ir tan fino en nuestro catálogo que nos va a permitir llegar a subcategorías que nunca antes podríamos haber comunicado sobre ellas. 2 ejemplos los he puesto a la derecha, que son colchones y suelo para terraza y jardín. Realmente antes jamás podríamos enviar un full base con suelo para terraza y jardín, porque evidentemente no toda nuestra audiencia tiene jardín o terraza. Entonces esto multiplica nuestras comunicaciones. Vamos a tener muchísimas más comunicaciones al mes y a la semana que no podemos enviar a todo el mundo, de modo que habría que gestionar un poco la presión. Entonces, next, en la próxima slide vamos a ver cómo se llevaría esto a cabo. Cierto es, tenemos muchísimas comunicaciones, ¿cómo hacemos para no hacer spam a toda nuestra base?
Pues bien, aquí tenemos nuestro campaign plan. Tenemos 3 colores porque Tiny Plus lo utilizamos en Francia, en España y en Italia. Entonces, para poder tener una visión un poco más genérica, para mí que llevo España e Italia, me ayuda a controlar qué es lo que vamos a hacer en cada mercado. Tenemos filtros para ver solo por un país, etc. Entonces, una vez que tenemos organizado nuestro mes o nuestra semana más bien, la presión la controlamos a la semana, vamos a elegir este Fatigue Management Rule y vamos a decidir cuántos mensajes queremos enviar a nuestra base por semana o por día. De esta forma vamos a poder decir X mensajes a la semana y X mensajes al día. Nosotros lo que hacemos es 2 mensajes a la semana máximo y 1 al día. Y de esta forma nuestros mensajes se multiplican, pero a nuestra base sigue llegando una presión mucho más constante. Lo cierto es que conseguimos comunicar mejor y de una forma más pertinente porque podemos controlar la presión que ejercemos en el mercado. Gracias, Carmen. Tengo que añadir también que cuando los clientes, como mano a mano, empiezan a trabajar con TinyCruise, siempre hacemos una fase de test para asegurarnos que el Deep Learning provee mejores resultados que la segmentación habitual y que lo que el cliente hacía antes. Por esto, quería hablar un poco de otro reto que es de seguir los resultados de las campañas y de los indicadores de resultados de las comunicaciones. En este caso, la estrategia que recomendamos es de complementar la visión de los resultados dada por Google Analytics en general con otros indicadores. Por ejemplo, una visión basada únicamente en el canal email, lo que no hace realmente Google Analytics, o teniendo en cuenta ingresos no solo en la web, pero también en las tiendas físicas, y con reglas de atribución que pueden ser diferentes de lo habitual. Por ejemplo, el post-click 30 días o el post-open 7 días, dependiendo de lo que queréis ver y de la información complementaria que queréis analizar. Y esto se puede hacer en TinyCruise en lo que llamamos el Performance Dashboard, que permite hacer esto. Por fin, para concluir, podemos ver un poco lo que hemos aprendido de esto, de qué podemos sacar realmente de esta presentación, cuáles son las estrategias útiles al salir de este periodo de COVID. Bueno, primero definir los tipos de comunicaciones más adaptados para cada categoría de producto. Elegir entre un full base o una pequeña selección de los clientes, pero basándose en los datos. Luego, identificar las categorías o los productos que interesan a los mismos clientes para optimizar sus emails, pero también para evitar una canibalización entre 2 emails de una misma semana, de un mismo periodo. Y luego definir y optimizar las audiencias de cada comunicación, apoyándose siempre en la información disponible y no en reglas predefinidas que no pueden y que no saben adaptarse a los cambios de comportamientos de los clientes. Y por supuesto, esto es más importante que nunca ahora mismo, después del COVID, ya que vemos que algunos comportamientos se han cambiado. No sé si Carmen quieres añadir algo sobre la experiencia de mano a mano realmente en este periodo de COVID y post-COVID. Bueno, yo creo que lo más interesante para nosotros durante el periodo de COVID o los aprendizajes que tuvimos fue, bueno, cuando empezó el confinamiento en España, en Francia, era una época muy complicada, no teníamos muy claro cómo gestionarlo, de modo que decidimos, en vez de parar todas nuestras comunicaciones, decidimos rebajar muchísimo el nivel de promoción o de puesta de productos en nuestras newsletters. Entonces decidimos acompañar a nuestros clientes con tutoriales y contenido que tenemos en nuestra web disponible, de forma que pudiésemos, de cierta forma, darles un acompañamiento durante el periodo de confinamiento.
Entonces, en nuestras newsletters segmentadas que utilizamos con TinyClus, nunca antes lo habíamos hecho y empezamos a añadir eso de advice o contenido, tutoriales, cómo hacer cosas por ti mismo en tu casa, etc. Y fue un éxito arrollador. Realmente empezamos a ver cómo nuestros heatmap teníamos muchísimos clics en estas zonas donde poníamos el advice, cosa que nunca antes habíamos intentado y de modo que decidimos continuar haciéndolo y ahora en rebajas, que es súper promo, incluimos también advice y sigue funcionando súper bien. Ok. Pues muy interesante porque, bueno, es realmente algo que ha sido hecho durante el COVID, pero que sí permanece después del COVID y bueno, y con un learning, bueno, con un aprendizaje gracias a los datos. Así que sí, gracias por este testimonio. No sé si quieres añadir algo más, Carmen. No, creo que quedó bastante claro. Si alguien más tiene cuestiones o preguntas para... Carmen, hay una pregunta para ti. Yo veo acá en la parte de Q&A. ¿Cómo se organizan los equipos de mano a mano para ejecutar las campañas? ¿Cuántas personas utilizan TinyClus en mano a mano? Ok, bueno, el proceso empieza, pongamos, un mes antes del mes que hemos planificado y lo que vamos a hacer es definir un plan con, bueno, como veía antes con TinyClus, que vamos a hacer en full base, que vamos a hacer en segmentado, etc. Una vez que decidimos este planning, vamos a hacer una especie de brief donde nos dirigimos por una parte al estudio, que hace nuestros assets y nuestros visuales creativos. Nosotros damos como es un brief creativo de, pues vamos a hacer una newsletter, por ejemplo, de ducha. Pues nos interesa un baño moderno con un papá con su hijo que están lavando los dientes para darle un toque un poco más fan. Por otra parte, hablamos con los equipos de comunicación, tenemos uno por país, y les decimos, bueno, queremos dar un toque, pues, un toque divertido, una newsletter de ducha o de lavabo. Entonces, por una parte, el estudio nos va a dar las imágenes que hemos pedido, el equipo de comunicación nos va a dar los textos. Y nosotros, junto con el equipo de ventas o de trade marketing, vamos a decir las categorías que ponemos. Si es ducha, pues plato de ducha, mampara, etcétera, las que pues, funcionan mejor, etcétera. Y una vez que tenemos todo, vamos a hacer el asamblaje y en TinyClus a la vez hacer nuestras audiencias, etc. Esto es cómo lo hacemos. ¿Cuántos somos en el equipo? Pues a día de hoy yo llevo España e Italia, tengo una compañera que lleva Francia, UK y Alemania, pero nosotros llevamos un poco la estrategia CRM. Y luego tenemos un compañero que se dedica a hacer la producción de todos los mails. Entonces, este compañero lo que hace es todas las semanas coge el planning de los 5 países, todas las newsletters que enviamos en los 5 países, y como tenemos un proceso muy industrializado, él hace todo, lo integra y lo envía, utilizamos Selligent, y es así, es bastante rápido porque está muy repartido todo el trabajo. Y de esas personas que tú mencionas, ¿cuántas utilizan TinyClus en mano a mano? Pues 4, porque yo lo utilizo, mi compañera que hace Francia, UK, Alemania lo utiliza, la persona que hace la producción lo utiliza y luego tenemos un CRM strategist en el equipo que también lo utiliza. Y lo que pasa es que los equipos de trade están muy interesados con los insights de TinyClus porque realmente les permite ver muchas tendencias de las semanas, de los meses, de a qué clientes les interesa esto, o si a lo mejor hay una categoría que nos parece pequeña, pero hay una gran parte de la base interesada. Entonces estamos empezando a contribuir y a compartir en el seno de la empresa esta herramienta, lo cual es cierto que nos permite brillar un poco más en el seno de la empresa. Ok, súper, gracias Carmen por tu intervención. Hay otra pregunta que tal vez yo puedo resolver. Hola, ¿cuánto dura la fase setup de la plataforma? Esto depende mucho del contexto IT del cliente. Entre las primeras discusiones y la entrega de la plataforma, en promedio podemos demorarnos entre de 2 a 4 semanas. Sin embargo, pues digamos, el contexto del cliente pues va a depender mucho.
Cosas que agilizan este proceso es la parte de partnership que les mostré al principio. Esto va a acelerar mucho el proceso de setup. Y una pregunta que viene con esta es, ¿cómo recupera TinyCruz la data? Jorma, ¿quieres intervenir? Sí, claro. Bueno, primero necesitamos diferentes fuentes de datos, así que la base de datos de usuarios, la interacción en los emails, los que fueron enviados, los clics abiertos, el catálogo de producto y bueno, y el histórico de ventas sobre al menos 2 años. Y esto lo recuperamos sobre un SFTP, pero también como Daniela lo explicó antes, tenemos muchos conectores con, por ejemplo, Salesforce para poder facilitar este envío de datos y para poder acelerar, decimos, el setup. Pero en todo caso, hemos trabajado y trabajamos con realmente muchísimos email sending providers o los sistemas que permiten enviar los emails y nos sabemos conectar con todos, de hecho. Vale, esperamos un par de minutos, no sé si tienen otra pregunta. Todavía tenemos el tiempo de responderla. Si no, de todas formas, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Gracias, Carmen, por tu participación, por tu intervención. Bastante interesante también escuchar la parte del cliente. Sí, muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes también por conectarse, bueno, y por haber asistido a este webinar. Creo que no hay más preguntas. Si no, de todas formas, estamos disponibles. Ahí ven mi correo electrónico si tienen alguna pregunta o quieren entrar en contacto con nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias.